Paz de Cristo, hermanos, espero se encuentren todos ustedes bien. Es un placer saludarlos a través de este medio, hermanos. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para ello, hermanos, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 14. Lo vamos a leer del 1 al 23, aunque ahorita no lo vamos a leer completamente. Es de lo que vamos a enseñar en este día, pero para entender mejor, un poquito mejor, hermanos, comprender la historia de lo que vamos a enseñar, yo le voy a pedir que vayamos al capítulo 13 y le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor así: había ya reinado Saúl un año, el rey Saúl, sobre Israel, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos. Escuchen esto, es muy importante, hermanos, que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí al Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí está la falla, hermanos, del rey Saúl. Desde un principio prácticamente de su reinado, cayó en desobediencia. Hizo lo que comúnmente debe hacer un sacerdote. El sacerdote era el único que era elegido para ofrecer sacrificio a un sacrificio al Señor. Mas ahora tu reino no será duradero, dice la palabra. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Aquí está la clave, hermanos, de lo que quiero yo explicar. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había herreros, hermanos. Y si había, mire lo que pasaba, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadores,
y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada, ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, sí tenían armas. Dice que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzaba hasta el pozo de Migmas. Esto era importante, hermanos, que lo leyera, alabado sea el nombre del Señor. Porque como ustedes saben, hermanos, el pueblo de Israel siempre estaba acosado, siempre estaba, hermanos, el pueblo filisteo sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, declarándole la guerra, ya sea saqueándolo, hermanos, ya sea llevándose todo lo que le pertenecía, pero siempre el pueblo filisteo ha sido un enemigo del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, dice que Jonatán atacó, hermanos, pues de una manera no correcta, un campamento de los filisteos. Y dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, que el pueblo filisteo, hermanos, se enojó en contra del pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que empezaron, hermanos, a reunir sus tropas, unas tropas, hermanos, un ejército numeroso, bastante fuerte, bien armado, bien preparado, bien instruido. Y el pueblo de Israel, hermanos, acaban ustedes de leer lo que acabamos de leer ahorita, que el pueblo de Israel, hermanos, ni arma tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que apenas era el segundo año que el rey Saúl estaba gobernando sobre Israel. Así es que no era un pueblo preparado, no era un pueblo de guerra. Se dedicaban más bien al campo, a las labores del campo, del ganado. Y si necesitaban algo que tuviera que ver con el hierro, pues tenían que bajar a las tierras filisteas para que les pudieran, hermanos, hacer trabajos de herrería. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora sí, hermanos, vamos al capítulo 14, que es de lo que vamos a hablar, del 1 al 23. Y dice la palabra del Señor que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Esto quiere decir que Jonatán tomó una decisión. Seguramente él se puso a orar y recibió alguna palabra, hermanos, del Señor, o un sentir de parte del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que no le dijo a nadie que se iba con su ayudante. Dice aquí que con su criado. Pero realmente, hermanos, a esta gente se le llamaba escuderos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué era un escudero? Un escudero, hermanos, era una persona que acompañaba a los que tenían un cargo importante, a los oficiales que pertenecían al gobierno. Y esas personas les ayudaban pues a cargar todo lo que era pues el traje para guerra y las armas. Y no solamente eso, tenía que tener características todavía más especiales. Tenían que ser personas fieles, personas valientes, personas esforzadas, en el cual el oficial pudiera confiar en ellos ciegamente. Muchas veces la vida de un oficial dependía de ese tipo de personas, de ese tipo de ayuda. Alabado sea el nombre del Señor, que se les llamaba escuderos. Y dice la palabra del Señor que Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado. Un granado, hermanos, es un árbol que da granadas. Y dice que ahí estaba Saúl, hermanos, cómodamente, plácidamente, aún sabiendo que los filisteos se estaban agrupando, que los filisteos estaban organizados para atacar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres, cuando el pueblo filisteo eran miles, hermanos, miles de personas, y todos fuertemente armados, todos fuertemente preparados, hermanos, para la guerra, para la batalla. Mas sin embargo, Saúl contaba con 600 hombres que no tenían ni siquiera, hermanos, espada en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3: y Ahías, hijo de Ahitob, o Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo,
llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiere ido. No avisó Jonatán que él se había retirado de donde estaba su padre, Saúl, el rey Saúl. Y dice que, recuerden que leímos en el capítulo 13, hermanos, que el profeta Samuel había prometido que iba a encontrarse con el rey Saúl. Y como vio el rey Saúl que no llegaba el profeta Samuel, pues dice que mandó llamar a Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Aicob, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová. No se empezó a desesperar el rey Saúl y dice que mandó traer este sacerdote, pero como ustedes saben, hermanos, los hijos de Elí, el sacerdote Elí, pues no eran personas que se consagraban, que se guardaban, hacían cosas indebidas. Pero dice aquí la palabra del Señor que el rey Saúl mandó traer a uno de estos sacerdotes, y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Esto quiere decir, hermanos, que Jonatán tomó la decisión de ir a ver, hermanos, de ir a observar, de ir, hermanos, a ver qué cantidad, cómo estaba organizado los filisteos y cómo hacer una estrategia para poderlos atacar, y de esa manera, alabado sea el nombre del Señor, pues tomarlos desprevenidos. No sé si había pensado en tomarle sorpresivamente sus armas al pueblo filisteo de parte de Jonatán. No sé, él quiso, hermanos, ir a investigar, quiso ir a cerciorarse cómo estaba el campamento de los filisteos. Y dice que había dos desfiladeros, hermanos. Había un pasadizo en medio y dice que habían peñascos, uno de un lado y otro del otro lado. Y dice que esos peñascos, hermanos, estaban pues peligrosos, estaban en vertical. Dice la palabra del Señor aquí: y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, o sea, puntiagudo, y del otro lado, el uno se llamaba Bosés y el otro Cené. Dos, hermanos, peñascos puntiagudos, peligrosos, prácticamente en vertical, paraditos, hermanos, difícil de pasar por ese lado. Un lugar, hermanos, donde era muy factible, muy fácil para que se pudiera emboscar a cualquiera que pasara ahí. Y luego dice la palabra del Señor: y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, aquí ya no se refirió como su sirviente, sino como su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, que quizás salga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Jonatán tenía fe en el Señor. Jonatán seguramente sabía, hermanos, las maravillas de nuestro Dios, y él decidió confiar en Dios. Seguramente, hermanos, Jonatán ya había hecho una oración al Señor, pidiéndole, hermanos, que le diera alguna señal, que le diera pues alguna luz, hermanos, en esa oscuridad en la que se encontraban. Un momento difícil, un momento complicado de parte del pueblo de Israel, totalmente en desventaja, hermanos, totalmente entregados. Dice aquí la palabra del Señor que muchos, a causa del temor de ver la cantidad del ejército filisteo, muchos se fueron a esconder, muchos huyeron, muchos desertaron, muchos se fueron a esconder en cuevas, otros se escondieron, dicen que en cisternas. El pueblo de Israel, hermanos, estaba espantado. Y no, hermanos, no los juzgo, no tenían armas. ¿Cómo iban a hacer frente a un ejército tan poderoso, tan grande? Pero siempre, hermanos, hay alguien que desafía su fe. Siempre hay alguien en que confía en Dios. Y en ese caso fue Jonatán. Y dice la palabra del Señor que se animó, hermanos, ir al campamento de los filisteos, a una guarnición de los filisteos, donde estaban ellos sitiados, donde estaban ellos acampando, preparados para hacerle la guerra, declararle la guerra al pueblo de Israel, por lo que había hecho Jonatán, hermanos, de que él fue a declararles e invadió un campamento de los filisteos. Así es que despertó la ira de los filisteos,
un pueblo, hermanos, tremendamente fuerte. Y dice el versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Así le respondió su asistente, su paje, yo digo su escudero, alabado sea el nombre del Señor. Por eso era importante, hermanos, un escudero, que un oficial fuera acompañado de un escudero, porque un escudero no solamente le ayudaba, sino también le daba confianza. Estas palabras seguramente alentaron y le dieron paz, certeza a Jonatán, alabado sea el nombre del Señor. Dice aquí, su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué osado, hermanos, Jonatán, qué valiente, hermanos, Jonatán, pero también el escudero, también su acompañante. ¿Cómo es posible que hayan ido, hermanos, pues aparentemente a inspeccionar, aparentemente a investigar, hermanos, cuál era la cantidad de la guarnición, de hombres de esa guarnición y cómo estaban preparados? Yo digo que era muy valiente de su parte hacer esto, hermanos. Y dice la palabra del Señor en el 8, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Fíjense, hermanos, fueron a donde estaban los filisteos y decidieron ir a presentarse, pero miren lo que dice el 9, si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, o sea que los filisteos fueran a ellos, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, escuchen esto, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Como Jonatán, hermanos, sabía que Dios lo iba a respaldar. Él sabía y estaba seguro que Dios tenía todo el poder, toda la autoridad, y que el Señor estaba con Jonatán. Y dice que esa fue una señal para él y para su ayudante, para el escudero, de que ellos podían ir, hermanos. Si los filisteos no bajaban hacia ellos, no iban hacia ellos, significaba que entonces el Señor le estaba entregando en sus manos a los filisteos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Burlonamente, hermanos, se estaban dirigiendo a Jonatán y a su escudero, porque sabían que todos se habían ido a esconder, porque sabían que ellos eran un pueblo mucho más fuerte, mucho más grande, mucho mejor preparado, armado. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice después. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiero dar a entender con esto? ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Que muchas veces cuando vemos que la situación es adversa, es difícil, es complicada, siempre el Señor, hermanos, está esperando que alguien en nosotros se mueva en esa fe, en esa confianza con el Señor, y empiecen, hermanos, a profetizar. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, hermanos, siempre va a respaldar. Gloria al Señor Jesucristo. Ahorita les voy a decir a dónde quiero llegar con esto, hermanos. Y dice que subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Eso quiere decir, hermanos, que esto estaba súper empinado. Y tras él su paje de armas. Y dice la palabra del Señor, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Yo quiero pensar, me imagino esa escena, hermanos, que iba subiendo, iba trepando Jonatán, y él los jalaba, y el paje, hermanos, el escudero, era quien les daba muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Me imagino, hermanos, que cada que se iba sumando un filisteo mientras que ellos escalaban, es lo que iban haciendo. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Escuchen eso, hermanos, 20 hombres, entre ellos dos. Y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Yugada de tierra, hermanos, es como en un espacio de una media parcela, de unos 50 metros, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que es
una yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Empezaron a, hermanos, darse cuenta que empezaban a desaparecer los filisteos y no sabían cómo, no sabían por qué estaban perdiendo esos hombres. Dice aquí la palabra del Señor que ya le habían dado muerte a 20 filisteos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que la palabra del Señor que hubo pánico en el campamento. No sabían con exactitud qué estaba pasando. Y entre toda la gente de la guarnición. Y dice que los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Había muchos que se acercaron por curiosidad para saber qué es lo que había pasado, para estar alertas. Y dice que entraron en pánico, dice la palabra del Señor. Y la tierra tembló, hermanos. La tierra tembló, alabado sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer. Hay cosas que está en nosotros hacer, pero hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos hacer. Era imposible para el pueblo de Israel, alabado sea el nombre del Señor, que ellos pudieran, hermanos, atacar a los filisteos. No solamente atacar, hermanos, ya eso ya sería mucho, sino defenderse de los filisteos, un ejército numeroso, un ejército fuerte, un ejército bien preparado, un ejército bien armado, alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí, hermanos, es donde entra el Señor, alabado sea el nombre del Señor, respaldando, hermanos, lo que había decidido Jonatán, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros no emprendemos a hacer alguna cosa, como salir a predicar la palabra del Señor en estos tiempos, hermanos. Muchas veces tenemos la necesidad de salir por cualquier cosa, hermanos, ya sea que al supermercado, al mercado, a la tienda. Hermanos, siempre es una oportunidad para nosotros predicar la palabra del Señor. Y el Señor, hermanos, nos va a respaldar. El Señor, hermanos, va a estar con nosotros. Dice la palabra del Señor que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de Dios que habita en nosotros quien habla por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí es donde entra, hermanos, el Señor. Y dice la palabra del Señor que hizo temblar la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, hermanos. Los filisteos entraron en pánico, entraron en confusión. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense en esos momentos un gran terremoto, hermanos. Jonatán ahí, hermanos, en esos peñascos junto con su escudero. Alabado sea el nombre del Señor. Y en ese preciso momento, hermanos, el Señor hace temblar la tierra. Dice que fue, hermanos, un fuerte temblor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 16. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín. Saúl, el rey Saúl, estaba al otro extremo, hermanos. Pero dice que hasta donde estaba el rey Saúl, escuchaban, hermanos, el ruido, el griterío, el movimiento que estaba pasando con los filisteos. Dice que Saúl se dio cuenta desde donde estaba, hermanos. Dice la palabra del Señor. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Alabado sea el nombre del Señor. Dice cómo la multitud estaba turbada, hermanos. ¿Qué es estar turbados, estar confundidos, estar, hermanos, pues no saber qué es lo que pasa, no saber en realidad qué estaba sucediendo? Alabado sea el nombre del Señor. Dice que iba de un lado a otro y era deshecha, hermanos. Eran destruidos los filisteos, alabado sea el nombre del Señor. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Hermanos, el rey Saúl pensando de esa manera, en lugar, hermanos, de aprovechar esa confusión, de aprovechar, hermanos, lo que estaba sucediendo ahí, ese caos en el campamento de los filisteos, y de esa manera, hermanos, ir a la guerra, ir a la lucha, hermanos, al menos, pues hacer el intento. Dice que él se ocupó más, hermanos, por saber quién es el que faltaba en el pueblo, que estaba provocando allá algún problema. Y dice el 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios al sacerdote, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote,
El alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano, ya no vayas por el arca, detén tu mano. Lo que tuvo que haber tomado la decisión desde un inicio, dice aquí la palabra del Señor que le da la orden al sacerdote que ya no fuera por el arca. La fe, hermanos, de Saúl no estaba donde debía estar puesta su fe. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, hermanos? Cuando estamos en un momento de prueba, cuando estamos en un momento de necesidad, en lugar de acudir al Todopoderoso, hermanos, pues andamos acudiendo al hermanito, al pastor, al vecino, al amigo. Ya no digo otras cosas, hermanos. Cuando tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, alabado sea el nombre del Señor. Él estaba depositando su fe en el arca del pacto, que estaba bien, hermano, no estaba mal, porque el arca del pacto representa la presencia de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero Saúl, hermanos, ya lo estaba viendo como amuleto, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Ya estaba la guerra, hermanos. ¿Cómo es posible que hubiese una batalla, una guerra, si los adversarios, el pueblo de Israel, estaba muy lejano al campamento de los filisteos? Aquí está la mano de Dios, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había una gran confusión, hermanos. Esto quiere decir, hermanos, que este terremoto, la pérdida de filisteos que no sabían cómo estaba pasando, pues eso creó un caos entre ellos, creó una confusión entre ellos. Y dice que empezaron, hermanos, a matarse unos con los otros. ¿A qué nos recuerda este pasaje, hermanos? Me viene a la mente, hermanos, cuando Gedeón, alabado sea el nombre del Señor, también con Gedeón pasó lo mismo, hermanos. Hubo confusión entre el pueblo filisteo, y dice que se empezaron a matar unos con otros a causa, hermanos, de esa confusión que envió Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, estaba pasando lo mismo con el pueblo de los filisteos, con lo que estaba pasando cuando Jonatán fue a ver el campamento, hermanos, al campamento de los filisteos, alabado sea el nombre del Señor. Verdaderamente, hermanos, el Señor le había entregado a Jonatán en sus manos el pueblo filisteo, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor que juntaron a todos ahí, alabado sea el nombre del Señor. A Saúl, el líder, el rey, hermanos de Israel, le tomó un largo tiempo empezar a liderar. Ahora él sigue a Dios y a Jonatán en la batalla, alabado sea el nombre del Señor. Y los hebreos que habían estado con los filisteos en tiempos atrás se pusieron también del lado de los israelitas, alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Dice el 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, y oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Primeramente bien escondiditos, hermanos, bien cobardes. No los juzgo, hermanos, no tenían armas. Realmente se dieron cuenta, hermanos, que no había nada que hacer contra los filisteos. Los filisteos estaban preparados, estaban armados, eran mucho más el ejército filisteo que ellos. Por eso muchos huyeron, hermanos, muchos se escondieron, muchos, hermanos, se fueron a vivir, hermanos, a la tierra de los filisteos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice que cuando empezaron a ver, hermanos, lo que estaba pasando con los filisteos, dice que los que habitaban con los filisteos empezaron, hermanos, a formar parte, hermanos, del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Empezaron a tomar las armas de los que traían los filisteos y empezaron, hermanos, a luchar en contra de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el 22, asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Abén, alabado sea el nombre del Señor, hermanos.
Gloria al Señor Jesucristo. Así es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es un Dios grande, fuerte y poderoso, hermanos. Muchas veces, hermanos, cuando estamos en pruebas, en luchas, no sabemos muchas veces qué hacer, hermanos. Pero siempre el Señor, hermanos, da la cara por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque los israelitas no contaban con armas de hierro para pelear al mismo nivel que los filisteos, sí tenían a su disposición un arma superior que las armas, hermanos. Tenían la fe en Dios. Y tuvo, hermanos, alguien que dar un paso. Alguien, hermanos, tuvo que tomar una decisión. Y siempre es importante eso, hermanos. Ahorita, hermanos, no podemos abrir las puertas de la congregación, pero esto, hermanos, no es motivo para que nosotros dejemos de predicar la palabra del Señor. Eso no debe ser motivo, hermanos, para dar a conocer, hermanos, las buenas nuevas de salvación. La gente, hermanos, tiene hambre del Señor. Y siempre, hermanos, que nosotros prediquemos la palabra del Señor, compartamos la palabra del Señor, el Señor va a estar con nosotros, hermanos. Y el Señor, hermanos, va a hacer el milagro. El Señor se va a manifestar. Siempre alguien, hermanos, tiene que romper, pues, con esa apatía, con ese temor, con ese miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta pandemia, hermanos, pues ha hecho que muchos tengamos miedo, tengamos temor. Y yo no digo, hermanos, que seamos descuidados. No me malinterpreten, no me malentiendan, hermanos. Tenemos que tener las precauciones que nos están pidiendo que llevemos a cabo. Pero, hermanos, esto no nos debe detener. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esta fue el arma, hermanos, que usó Jonatán, pero no la usó Saúl. De la misma manera, para nosotros no podemos reunirnos en este tiempo, pero compartamos la palabra del Señor como podamos, hermanos, con los medios que Dios nos haya permitido tener, hermanos, con la familia, hermanos, con los amigos. Así es como inició, hermanos, la iglesia cristiana primitiva. Así es como inició, hermanos, la iglesia apostólica, compartiendo la palabra de Dios entre la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hay familiares que necesitan esta palabra. Una palabra, hermanos, de aliento, de esperanza, una palabra de fe. Y el Señor, hermanos, va a estar con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Es tiempo, hermanos, de salir a compartir la palabra. No estemos, hermanos, guardaditos sin dar ningún resultado, hermanos. No tengamos miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que ser obedientes, hermanos, pero sí, trabajando, sí, compartiendo la palabra del Señor a quien Dios nos lo permita, hermanos. Yo con ello no estoy diciendo que se vaya, hermanos, a lugares donde está la gente aglomerada. No, hermanos, lo podemos hacer con nuestra familia. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos hacerlo con algún compañero, con algún amigo, con algún vecino. Pero, hermanos, es tiempo de predicar la palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, también puede ser cuando nosotros estemos pasando pruebas y luchas. Hermanos, el Señor también está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que activar nuestra fe, hermanos, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, para concluir, hermanos, quisiera leerle la cita de San Marcos 9:23, donde dice: Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Alabado sea el nombre del Señor. Y 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, hermanos. Activemos nuestra fe. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Bueno, hermanos, quiero compartirles que tuvimos nuestra convención virtual, hermanos. Solamente fue ministerial, entre pastores, con el obispo, el representante del obispo nacional, el obispo presidente, hermanos, vino y nos acompañó. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo algunas noticias, hermanos. El obispo cree, hermanos, por las autoridades, han estado en contacto con algunas autoridades, alabado sea el nombre del Señor, que es muy factible, hermanos, que la primer quincena de marzo ya podamos abrir las puertas de la iglesia. No nos prohíben ahorita, hermanos, abrir las puertas de la iglesia,
Lo único que no quieren, hermanos, es que prediquemos, que cantemos alabanza. Podemos abrir las puertas de la iglesia, pero solamente para orar y solamente hasta cierto tiempo. Lo que no quieren, hermanos, es que nos reunamos bastantes personas en un mismo espacio. Así es que, hermanos, lo más seguro es que para a partir del 15 de marzo ya nos podamos congregar de nuevo, hermanos. Dios quiera que así sea. Mientras tanto, hermanos, pues tengamos fe, activemos nuestra fe, hermanos. Y mientras que eso sucede, hermanos, no podemos dejar de predicar la palabra del Señor, hermanos. Esta pandemia, hermanos, no debe paralizar a la iglesia, sino todo lo contrario. Podemos predicar la palabra del Señor a gente cercana, hermanos. Con eso no quiero decir que vayan y visiten familias, no, hermanos. Pero sí podemos compartirle la palabra del Señor a un hermano, a un vecino, a un amigo o a donde quiera que vayamos, hermanos. No nos quedemos callados. Nosotros, hermanos, tenemos que romper con este temor, hermanos, que está paralizando ahorita el cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos que retomar poco a poco nuestra vida, nuestras cosas, nuestro compromiso, hermanos, nuestro ministerio, el llamado que Dios hizo con cada uno de nosotros. Así es que yo le insto, hermano, a que active su fe. Lo que usted emprenda, el Señor, hermano, le va a respaldar, le va a apoyar y usted va a ver la mano de Dios, hermano, sobre su vida. Y Dios le va a respaldar con milagros, con prodigios, con maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero siempre, hermanos, alguien debe dar ese paso. Debemos, hermanos, romper con ese temor, hermanos, que en ese pánico en que han caído las iglesias. Hoy nos dieron en la convención, hermanos, esa palabra, alabado sea el nombre del Señor, que es tiempo, hermanos, de retomar poco a poco las cosas, que no tengamos miedo, hermanos. Dios está con nosotros, sí, con las debidas medidas, hermanos. Si ya creemos que tenemos algún problema de salud, pues sí, hermanos, atendernos, sí, tener los cuidados, sí, consultar los médicos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no se enoja con eso, hermanos, no está peleado con la ciencia, con la medicina. Pero, hermanos, es hora de trabajar, es hora, hermanos, de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos y lo que Dios está esperando que hagamos cada uno de nosotros, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de edificación, hermanos. Sigamos adelante y espero que muy pronto otra vez nos podamos volver a congregar, hermanos. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir que cierre sus ojitos, hermanos, incline su rostro. Vamos a hacer una oración en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de la gloria. Aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Dante gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tú quieres que nos activemos en fe, Señor. Que ya no andemos por vista, sino por fe, Señor. Yo sé que tú estás con nosotros, Padre. Sé, Señor, que también nos pide que tengamos, Señor, cuidado. Que tengamos, Señor Jesucristo, y seamos obedientes con las indicaciones que nos dan, Señor Jesús. Pero yo sé que tú estás con nosotros, Padre, y que realmente el que habla a través de nosotros eres tú, Señor Jesús. Nosotros queremos ser como Jonatán, Señor, que se atrevió, Señor, fue usado, Padre Santo, a ir, Señor Jesucristo, donde estaba el peligro, Señor, y fue, Padre bendito, fue a hacer la guerra, Señor, pero él sabía que no era con sus fuerzas, Señor, sino que tú ibas delante de él, Padre, y tú le diste la victoria, Señor, porque tú respaldaste, Señor, su fe. Seguramente, Señor, tú le pusiste el sentir, Señor, de que podía hacerlo, Señor, y que tú te ibas a manifestar, Señor, y tú le entregaste, Señor, al enemigo de ese pueblo de Israel, Padre Santo, en sus manos, Señor. Ese pueblo, Señor, que siempre le ha dado guerra al pueblo de Israel, Señor, que para nosotros, Señor, no es otra cosa más que espíritus impuros, inmundos, Señor, que siempre le están haciendo la guerra a tu pueblo, Padre. Pero yo sé que tú nos tienes la victoria, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y nos sigues hablando, Señor, nos sigues pidiendo que nos movamos por fe, Señor. Padre, nosotros dependemos de ti, Señor. Yo sé, Señor, sin descuidar, Señor, las indicaciones que nos has dado, Padre, la obediencia por sobre todas las cosas, Padre. Cuídanos, protégenos, Padre, líbranos de todo mal, Señor Jesucristo, y ayúdanos, Señor Jesucristo, a compartir tu palabra, Señor. Cuídanos a todos, Padre, manifiéstate en todos los que estén enfermos, los que estén pasando necesidad, Señor,
los que se han quedado sin trabajos, Padre, dales un trabajo, Señor, para que sigan, Señor, cubriendo sus necesidades básicas, Padre, y poder llevar el sustento a casa, Señor. Todo esto dependemos de ti, de tus bendiciones, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pues muchas gracias, Dios les pague, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, hermanos, y espero muy pronto volvernos a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.